Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y una vez más estoy feliz de que estés con nosotros en este tu programa Cómo vivir la vida con claves para la felicidad diaria. El tema de hoy lo he titulado El impacto del estrés en el hogar. Sí, el impacto del estrés en el hogar. La vida moderna nos impone un ritmo arrollador, lleno de exigencias laborales, de preocupaciones económicas, de responsabilidades múltiples que han convertido el estrés, especialmente de los padres, en un problema de salud pública, con un impacto directo en la vida familiar, afectando a cada uno de los que la componen. Las cifras más recientes muestran que el 33% de los padres reportan niveles altos de estrés en comparación con el 20% de los adultos que no tienen hijos, lo que evidencia que la crianza representa una carga emocional superior a la experiencia de otros grupos poblacionales. Además, investigaciones señalan que el 41% de los padres en los Estados Unidos dice que la mayoría de los días están tan estresados que no pueden funcionar con normalidad, y el 48% afirma que su estrés es completamente abrumador. Estos altos niveles de tensión no son solo una experiencia subjetiva, no, se traducen en reacciones emocionales como irritabilidad, enojo, ansiedad, dificultades para responder con paciencia dentro del hogar. Miren, no es solo la presencia del estrés en los padres lo que preocupa, sino el efecto de ese estrés en los hijos. Un metaanálisis publicado en el año 2024 muestra que el estrés de los padres está asociado significativamente con problemas emocionales y de conducta en los niños en edad escolar, tanto trayendo problemas internos como externos a ellos. Cuando los padres viven bajo esa presión constante, los hijos sufren consecuencias en su bienestar emocional. Esto pues trae preocupaciones. Se manifiestan en la vida cotidiana padres que llegan a casa tan agotados, con poca comunicación significativa entre los miembros de la familia, esas reacciones impulsivas ante situaciones pequeñas y una sensación general de tensión en ese ambiente familiar. Mire, el estrés, cuando no se atiende, deja de ser un síntoma aislado para convertirse en una característica que daña la relación familiar. Esa situación exige no solo conocimiento, exige estrategias claras para recuperar la calma en el hogar. Porque en un ambiente tenso y abrumado, pues no solo se afecta la salud mental de los adultos, sino que moldea la vida emocional de los hijos de maneras que pueden persistir y durarles a ellos hasta la adultez. Este programa no solo quiere identificar el impacto del estrés en la vida familiar, sino quiere ofrecer herramientas prácticas y bíblicas y también científicas para lograr que haya calma en la familia. Así que voy a tocar el primer aspecto a profundidad de este tema, y es que algunos consideran que el estrés es algo normal. ¿Qué sucede cuando el estrés se vuelve normal? Entra en silencio, se instala poco a poco. Al principio se manifiesta únicamente como cansancio, prisa, constante irritabilidad, pero con el tiempo, si no se reconoce y no se gestiona adecuadamente, el estrés deja de ser una reacción temporal y se convierte en un estado permanente que afecta profundamente en la vida familiar. La Organización Mundial de la Salud define estrés como una respuesta natural del organismo ante demandas o presiones, que quiero decirles que hasta cierto punto esto es beneficioso. Pero también la Organización Mundial de la Salud advierte que cuando esta respuesta se mantiene de forma prolongada, se transforma en un factor de riesgo para la salud mental, las relaciones interpersonales y el bienestar familiar. El problema no es experimentar estrés. De paso, el estrés tiene aspectos muy buenos, sino el vivir constantemente bajo estrés. En muchos hogares el estrés se ha normalizado. Frases como, así es la vida, pues todos estamos cansados, no hay otra opción. Ese tipo de frases reflejan una resignación peligrosa. La Asociación Americana de Psicología informó en su informe sobre estrés que el 69% de los adultos reconoce sentirse frecuentemente estresado, y gran parte admite que ese estrés se manifiesta en el hogar mediante la impaciencia, el enojo y el retraimiento emocional. A veces no querer hablar ni compartir con la familia. Esos son datos del 2022. Cuando el estrés no se procesa,
se filtra en la convivencia familiar diaria. Las señales de un hogar bajo estrés constante suelen ser claras, aunque muchas veces se ignoran. Conversaciones cortas y tensas, respuestas desproporcionadas ante situaciones pequeñas, falta de escucha activa, conflictos frecuentes, una sensación generalizada de agotamiento emocional. Miren, los estudios publicados en el Journal de Psicología Familiar indican que los hogares con altos niveles de estrés parental presentan mayor probabilidad de conflictos conyugales y deterioro en la relación con los hijos. La Biblia reconoce esto y por supuesto la palabra estrés pues es una palabra nueva, no aparece como tal en la Biblia, pero lo presenta de otra manera. Vamos a Proverbios 12:25. Proverbios, este libro cargado de sabiduría y de paso uno de mis favoritos. 12:25, dice el Señor: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Hoy podríamos decir que el estrés pues abate al hombre. Este texto no minimiza el peso emocional, no. Al contrario, lo reconoce como algo real, que si no se entiende termina debilitando a la persona y por extensión a toda su familia. Miren, uno de los grandes peligros es que el estrés se vuelva parte de la identidad del hogar. Cuando el ambiente familiar se caracteriza constantemente por tensión, por prisa, por reacciones impulsivas, los miembros del hogar aprenden a vivir en modo de supervivencia, no disfrutan el hogar. Simplemente pues es lo que les tocó vivir. Aplicaciones prácticas quiero compartirles para que ustedes puedan quizás trabajarlas en casa. Miren, el trabajo, la economía, la falta del descanso, pues esa sobrecarga de responsabilidades afectan el hogar. Pero tú tienes que observar con honestidad qué es lo que más estrés genera para tratar de eliminar esos factores. El estrés también se expresa en palabras, en tono de voz, en reacciones dentro de la familia. Reconoce ese estrés, qué daño está haciendo dentro del hogar. Haz una lista, escribe. Siempre recomiendo escribir, porque así pensamos. Nos volvemos más irritables, distantes. Eso no es normal ni saludable, aunque sea común. Aceptar que tu estrés quizás no está siendo bien gestionado y que no solo te afecta a ti, sino que está afectando a todos los miembros de la familia. Miren, cuando se identifica el problema, se puede comenzar a construir para cambiar las cosas, para tener un ambiente distinto. Dios no diseñó el hogar como un lugar lleno de tensión permanente, sino como un espacio de refugio, de cuidado y de paz, un pedacito de cielo en la tierra. Quiero hablarles cómo el estrés de los padres afecta a los hijos. Uno de los errores más comunes en el hogar es pensar que el estrés de los adultos se queda en ellos, en los adultos. Sin embargo, la evidencia científica y la experiencia cotidiana demuestran absolutamente lo contrario. Los hijos absorben el clima emocional del hogar, aun cuando nadie les explique lo que está ocurriendo. El estrés de los padres no se queda en silencio, se transmite a través del tono de la voz, de las reacciones, de la falta de paciencia, de la ausencia emocional. La Asociación Americana de Psicología advierte que los niños que viven con padres altamente estresados presentan, número 1, mayores niveles de ansiedad. Número 2, problemas de conducta, rebeldía. Número 3, dificultades para regular sus emociones. Incluso cuando los padres creen estar protegiendo a sus hijos del estrés, los niños perciben la tensión y la interpretan a su manera, muchas veces culpándose a sí mismos, diciendo que ellos son los causantes de que sus padres anden alterados como permanentemente están. En la vida diaria este impacto se ve en situaciones simples, correcciones desproporcionadas, respuestas cortantes, impaciencia entre errores pequeños, silencios prolongados. Un estudio publicado por una revista de desarrollo infantil indica que los niños expuestos a niveles altos del estrés de los padres desarrollan mayor hipervigilancia emocional, es decir, están constantemente atentos al estado de ánimo de los adultos, lo que les genera un desgaste emocional temprano. La Biblia enseña que la influencia de los padres sobre los hijos va mucho más allá de las palabras y se expresa sobre todo en la manera cotidiana de vivir. Miren cómo lo presenta Salmos 78, el versículo 5 y 6. Salmo 78, versículos 5 y 6. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificase a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Miren, este pasaje muestra que la transmisión de valores y principios ocurre de generación en generación.
A través del ejemplo visible de los padres, los hijos aprenden cómo enfrentar la presión, cómo manejar el estrés, cómo manejar el cansancio, las dificultades que ven en los adultos y cómo ellos las manejan, pues así la aprenden los chicos. En otras palabras, aprenden de los padres cómo manejarse en la vida diaria. Por eso es importante que podamos enseñar cómo manejar el estrés correctamente y procesarlo. Otro texto bíblico reafirma también esta misma verdad. Después de Salmos está Proverbios, y Proverbios 29:17 dice lo siguiente. Proverbios 29:17. Dice el Señor en su palabra. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. La corrección bíblica no está asociada, como algunos creen, al castigo, a la dureza o a la reacción impulsiva, no. Es el trato que busca formar al hijo, quebrantar mediante el diálogo persuasivo. Cuando el estrés domina al padre o a la madre, la corrección puede transformarse en exasperación, perder el propósito formativo. Un adulto emocionalmente agotado puede desalentar a su hijo, aun cuando su intención sea guiarlo por el buen camino. Hay que corregirlos, pero hay que hacerlo controlando y manejando el estrés. Algunas aplicaciones prácticas que te pueden ayudar a reconocer el estrés y cómo se manifiesta frente a los hijos es que cuando hay tono elevado, cuando hay impaciencia, cuando hay reacciones exageradas. Así que evita corregir y disciplinar en momentos de alto estrés, de alta tensión emocional. Nombrar el estado emocional de manera sana. Por ejemplo, decir, mira, estoy muy cansado ahora, necesito un momento para calmarme. Busca espacios diarios de descarga emocional para no trasladar ese estrés en el hogar. Recordar que la calma de los padres es uno de los mayores regalos emocionales que pueden ofrecer a sus hijos para que vivan en un lindo ambiente. Y aquí voy a entrar a lo que quizás estabas esperando del tema, las estrategias prácticas para recuperar la calma en el hogar. ¿Cuáles son esas estrategias? Mire, la calma no depende de que desaparezcan los problemas, sino de cómo se responden a ellos. Ningún hogar en el mundo está libre de presiones. Hay presiones económicas, hay presiones laborales, hay presiones emocionales. La diferencia entre un hogar tenso y un hogar saludable está en las estrategias diarias que se adaptan para manejar el estrés. La ciencia confirma que la calma no surge de manera espontánea, no. Las investigaciones demuestran que hay que desarrollar rutinas diarias, comunicación emocional, hay que poner límites saludables para que esto pueda funcionar. Vamos a hablar de la primera estrategia ahora con detalle. La primera estrategia es pausas. Sí, pausas. Una de las primeras estrategias es crear pausas conscientes dentro del día. De esta manera, el estrés se intensifica cuando todo ocurre sin descanso emocional. La Biblia ofrece este principio clave en Proverbios 17:27. Proverbios 17:27. Escuchen, dice el Señor. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Mire, voy a ponerles ejemplos basados en esto. Es mejor ahorrar palabras en lugar de estar hablando porque el estrés nos motivó a hablar y a hacer daño. Una situación real. El niño desobedece, rompió algo o responde mal. La reacción impulsiva habitual es gritar, levantar la voz y decir palabras hirientes y decir cosas que no debemos decir. Pero este es el momento de hacer la pausa. El padre o la madre respira profundamente 3 veces, guarda silencio por 10 o 15 segundos y le dice, mira, ahora estoy molesto, dame un momento y luego hablaremos. Pausas. Por ejemplo, pausas al llegar del trabajo a la casa, una situación real. Llegaste cansado, cargado con problemas laborales, la reacción impulsiva habitual es responder en forma cortante. Estoy cansado, tuve un día fuerte, aislarse o explotar por cosas pequeñas. La pausa consciente es antes de entrar a la casa. Si estás en tu carro, quédate 1 o 2 minutos en el carro antes de entrar, ora y dile, Señor, ayúdame a traer paz a mi hogar. Señor, ayúdame a no tener estrés en medio de mi familia. El resultado, pues el estrés del trabajo no se descarga sobre el hogar. Pausas. Mira, otra pausa en una discusión de pareja. La situación real sería una conversación comienza a subirse de tono. La reacción impulsiva habitual es interrumpir, levantar la voz, decir cosas de las cuales luego tenemos que arrepentirnos. Pero la pausa se hace conscientemente y uno de los dos dice con calma, mira, necesito 5 minutos para calmarme y después seguimos hablando. O dame media hora o incluso 1 hora.
se retiran brevemente, sin portazos, sin sarcasmo. Como resultado, la conversación se retoma luego sin agresión emocional. Pausas. Un cuarto ejemplo. Cuando los hijos están desbordados, el niño llora, grita, está irritable, la reacción impulsiva es ordenar: cálmate ya, no grites, no es para tanto. Pero aquí la pausa consciente. El adulto baja el tono de voz, se inclina a nivel del niño y le dice: hijito, hijita, veo que estás muy alterado. A ver, vamos a respirar juntos y vamos a tranquilizarnos. El resultado, el hijo aprende a regularse emocionalmente, a tener dominio propio por el modelaje de sus padres. Quizás un ejemplo más, y es pausar antes de responder un mensaje o una llamada. Una situación real. Recibiste un mensaje que te provoca enojo, ansiedad. La reacción impulsiva es responder de inmediato y con palabras duras y todo en mayúsculas. Pero aquí se hace una pausa consciente, se lee el mensaje, se deja el teléfono 10, 15 minutos pensando cómo responder. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Será que lo que le voy a escribir construye o destruye? El resultado, pues evitan conflictos innecesarios. Así que es muy importante. Hay algunas frases útiles que puedes aplicar para las pausas. Por ejemplo, y que te puedes repetir. Necesito un momento para calmarme, y también las puedes decir. Hablemos de esto cuando esté más tranquilo, ¿te parece? No quiero decir algo de lo que me arrepienta. Dame unos minutos y vuelvo, ¿ok? Mire, las pausas no son la huida ni son debilidad, son actos de sabiduría y de amor, como lo presenta la palabra de Dios. Cada pausa consciente protege palabras, cuida corazones, enseña autocontrol, reduce heridas innecesarias. Así lo enseña la Escritura. Ahorra palabras en esos momentos de tensión. Es una forma práctica de sabiduría espiritual. Una segunda estrategia. La segunda estrategia son rutinas predecibles. Ejemplos prácticos de rutinas para que tengas una comunicación calmada. La Biblia dice en Proverbios 15:1, Proverbios 15:1, miren cómo lo dice el Señor: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Para evitar que haya enojo, responde con palabras suaves, como dice el texto. Un ejemplo: horarios claros para dormir. Esa debe ser una rutina. Por eso esta segunda estrategia es rutinas. Una situación común. Cada noche se decide a qué hora se duerme según el cansancio o cuánto tiempo paso en el celular o el programa de televisión. Como consecuencia tenemos niños irritables, padres agotados, discusiones constantes. Ahora aquí una rutina predecible. Va a haber una hora fija para comenzar la preparación: ir al baño, cepillarse los dientes, ducharse, si hay que ducharse, pijama, oración. Y luego una hora constante todos los días para dormir. Ok, todos deben estar en la cama a las 9 de la noche, 10 de la noche a más tardar. Como resultado, el niño sabe qué esperar. Disminuye la ansiedad, disminuye la resistencia y entonces eso ayuda. Por ejemplo, crea una rutina cuando se llegue de la escuela. La situación es que cada día es distinto, ¿no? Haga las tareas, no use las pantallas, ven a comer. No, si tú creas la rutina vas a evitar conflictos. Por ejemplo, una rutina predecible para los chicos. Después de que llegues tienes 15 minutos para que comas algo, luego 30 minutos para descansar, luego haces las tareas. Entonces, cuando hay una rutina así predecible, hay menos peleas, menos urgencia y más cooperación. Aquí te doy una tercera estrategia. Y la tercera estrategia es la comunicación calmada. Por ejemplo, cuando el niño está alterado, entonces la reacción común puede ser: cálmate ya, ¿no? Pero podría decirlo de otra manera: veo que estás muy molesto. ¿Qué te parece si hablamos cuando estés más tranquilo? O cuando estemos más tranquilos. Como resultado, se moldea la autorregulación emocional del hijo. Así que el tono, y esto es importante, aquí dentro de esto de hablar calmadamente, el tono a veces habla más que las palabras. Miren, por ejemplo, la misma frase pero con distinto efecto. Ven acá ahora. Eso es un tono fuerte, agresivo, genera miedo o resistencia. Pero tú puedes decir: ven un momento, por favor, quiero decirte algo. Y usaste un tono suave, calmado, que genera disposición. Así que no solo importa lo que se dice, sino cómo se dice. Tú puedes decir exactamente lo mismo, pero con un tono diferente. Hay algunas frases que desescalan el estrés. Por ejemplo: hablemos con calma, quiero entenderte. Esto es importante, pero no necesitamos gritar. A ver, respiremos juntos. Tal como lo enseña la Escritura, la blanda respuesta no elimina el conflicto, pero sí elimina la ira.
Hay una cuarta estrategia que te quiero compartir y es establecer límites claros. El estrés aumenta cuando no existen fronteras entre el trabajo, el hogar y el descanso. La investigación en salud familiar indica que los hogares donde los adultos establecen límites saludables, como horarios sin pantallas, un límite, espacios familiares protegidos, donde la tecnología se deja de lado para conversar, presentan mayor bienestar emocional los miembros de esa familia. Los límites no restringen la libertad, protegen la paz. Te comparto algunas aplicaciones prácticas concretas que tú puedes establecer para que tu hogar funcione. Mira, crea rutinas simples, ya lo miramos, constantes, aunque no sean perfectas. Usa frases reguladoras como las que hemos dicho. Vamos a calmarnos primero, luego hablamos. Baja el volumen de la voz como una señal intencional de control emocional. Si los otros hablan fuerte, tú hablas muy suave, hasta que los otros puedan bajar su volumen de voz y te puedan escuchar. Protege esos momentos diarios, como la cena, para que no se usen las pantallas. Y de esa manera tú vas a dar el ejemplo, modelando el autocontrol frente a los hijos, aunque la situación sea muy tensa. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Pues vamos a entrar en el último punto. Y el último punto es que Dios es la fuente de paz en medio del estrés. Y esto quizás es lo más importante del tema. Una de las grandes confusiones de nuestra época es pensar que la paz llega cuando los problemas desaparecen. Quiero decirles que problemas habrán toda la vida, todo el tiempo. La Biblia presenta una verdad distinta. La paz verdadera no depende de la ausencia de estrés ni la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de los problemas, en medio del estrés. Cuando Dios es excluido de la ecuación, de la vida diaria, entonces el estrés ocupa su lugar. Pero cuando Dios es integrado, el corazón comienza a ordenarse. La escritura es muy clara en este punto, muy clara. Vamos a mirar Isaías 26:3. Isaías 26:3. Dice el Señor en su palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mira, subraya ese versículo, qué precioso. La paz bíblica no es una emoción pasajera, es un estado interior que se cultiva al confiar en Dios. Aun cuando las circunstancias externas sigan siendo exigentes. Jesús mismo reconoció que la vida estaría llena de presiones, pero ofreció una alternativa clara. Aparece en Juan 14:27. Miren la alternativa que ofrece Jesús. Juan 14:27. Juan 14:27. La paz os dejo y mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. La paz que Dios da no depende de agendas. La paz que Dios da depende de una relación viva con Él. Esta paz se refleja en el hogar cuando los adultos aprenden a acudir primero a Dios antes que reaccionar impulsivamente. La Biblia invita a descargar todas las cargas en Dios. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Mira, dice el Señor: echando toda vuestra ansiedad o todas vuestras cargas, tus problemas, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas familias viven sobrecargadas, intentan resolver todo solas. Cuando los padres modelan en los hijos, les enseñan a los hijos que todo se soluciona con la ayuda de Dios, están enseñando la lección más poderosa para sus vidas, que las cosas no se resuelven con la fuerza humana, sino con el poder de Dios. Hay algunas aplicaciones concretas que quiero dejarles al final, solo para reflexionar. Mira, detente unos segundos siempre antes de reaccionar y eleva una oración breve pidiendo: Señor, dame la calma. Hablar de Dios en la vida cotidiana es muy importante. Tus hijos te tienen que escuchar que hablas de Dios todo el tiempo y de cómo Dios nos ayuda a mitigar el estrés. Practicar la gratitud familiar diaria, aún en días difíciles. Decir gracias por todo lo que haces, al esposo, a los hijos, por colaborar. Modelar esa confianza en Dios a través del culto familiar es fundamental. Recuerda, buscar a Dios no es huir del problema, es enfrentar el problema con su ayuda. Dios nos prometió hogares, Dios no prometió hogares sin estrés, pero sí hogares sostenidos por su paz. Gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso programa de Cómo Vivir la Vida, que te enseña verdades divinas y sabiduría divina para que vivas un alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga.